Buenos días, bienvenidos a la clase de esta mañana. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor, especialmente esta clase que hemos titulado Cómo leer la Biblia. Y hemos estado aprendiendo unas estrategias, hemos estado recibiendo unas herramientas para cómo poder aprender a leer la Biblia de una forma que tenga sentido. Una de las cosas que normalmente yo recibo cuando la gente habla conmigo es, hay pastores que se me hace difícil entender lo que dice la Biblia. Pues lo que hemos estado aprendiendo y lo que vamos a estar aprendiendo son herramientas para cómo hacer que el entender la Biblia sea más fácil, que sea más claro, ¿ok? Entonces, el domingo pasado comenzamos a hablar de un tema acerca de esto de estudiar la Biblia, que es medio complicado, así que vamos a explicarlo un poquito mejor y un poquito más profundo hoy. Y es el tema de los géneros literarios en la Biblia, ¿ok? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que la Biblia tiene un solo mensaje, es esta colección de libros que tiene un solo mensaje, pero que ese mensaje se expresa en diferentes formas. Y el domingo pasado vimos uno de estos videitos de 6 minutos que siento que explica bien el concepto y lo vamos a repasar hoy porque nos va a ayudar a entenderlo mejor. Pero no solamente eso, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a profundizar y les voy a dar unos ejemplos de cada género literario para que lo pueda entender y para que cuando lea se le haga más fácil entenderlo, ¿ok? Ahora, antes de ver el video, quiero explicar esto de los géneros literarios de la mejor forma posible. Y creo que la mejor forma para explicarlo es como uno habla. A ver, cuando uno estaba intentando conquistar a la novia o, ¿verdad?, la que ahora es la esposa de uno, ¿cómo uno le hablaba a la muchacha? ¿O cómo los hombres? Raúl bajaba ¿cómo? Con cariño. ¿Cómo más? Muy suavecito. Con mucho interés, como que de repente todo lo que ella decía era la cosa más interesante del mundo. Siempre involucrando comida, especialmente si estaba como que medio enojada. ¿Quieres comer? Hombres, aprendan, no les voy a durar toda la vida. ¿Verdad? Entonces, ahora, así era como uno trataba cuando uno le estaba hablando a una muchacha que le gustaba. Ahora, cuando le estaba hablando a un amigo, ¿le hablaba igual? No. Porque nosotros con los amigos nos tendemos a llevar bastante pesado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Esos son, si lo fuéramos a escribir, esos serían géneros literarios, ¿verdad? Porque estamos comunicando lo mismo, estamos comunicando algo, pero de formas diferentes. Entonces, la Biblia tiene varios géneros literarios, como vamos a ver. El primero es la narrativa, el segundo es la poesía y el tercero es el discurso. Y vamos a ver que cada uno de estos estilos o géneros literarios nos van a ayudar a entender la Biblia y nos van a ayudar a entender el porqué de la Biblia. Así que ya con eso dicho, vamos a ver este video de 6 minutos que nos habla acerca de estos 3 tipos de géneros literarios y nos va a dar unos detalles. Si cuando lo vea usted va a decir, ay, como que yo he visto esa cosa antes, es porque es el mismo de la semana pasada. Y se lo estoy enseñando de nuevo porque como es un poquito complicado, la repetición nos va a ayudar a entenderlo. ¿Está bien? Así que prestemos atención y continuamos. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin, pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura.
Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero uno de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como «Hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado». Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación
propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Entonces, como estábamos viendo en el libro, hay tres tipos de literatura. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de la narrativa, que es esta cosa de las historias. Porque a todos nos gustan las historias y es la forma en que más fácil aprendemos. Cuando nos cuentan una historia de algo que sucedió o de algo que va a suceder, o a lo mejor a veces pagamos hasta dinero para ir al cine y ver una historia, para entretenernos, porque nuestro cerebro fue creado para comunicarse mejor a través de historias. Estas historias, la palabra técnica es narrativa, y la Biblia está llena de historias. Y estas historias, algunas son eventos históricos que sucedieron de verdad, otras son parábolas, que son historias creadas, que no eran eventos que ocurrieron de verdad, pero que comunican un mensaje como quiera. Y otro tipo de narrativa que tiene la Biblia son las biografías. Ahora, esto de las biografías en la Biblia es lo que nosotros llamamos o conocemos como los evangelios. Y vamos a ver que los evangelios específicamente nos cuentan historias, pero todas las historias de los evangelios se centran alrededor de la vida de Jesucristo en la tierra. Así que la narrativa es el género literario más grande que aparece más en la Biblia. Y hay tres estilos: la historia, las parábolas y las biografías o los evangelios. Ahora, dicho ya esto, las narrativas es una parte de la Biblia donde podemos aprender mucho, pero a la misma vez donde nos podemos meter en un montón de problemas si no sabemos explicarlas bien. ¿Por qué? Porque la Biblia te puede contar una historia de algo malo. A veces uno piensa que porque aparece en la Biblia, todo lo que aparece en la Biblia es bueno. Pero no es cierto, ¿verdad? A veces la Biblia nos cuenta una historia de alguien que hizo algo malo para enseñarnos que no lo debemos de hacer. Así que yo no puedo asumir que nada más porque una historia aparece en la Biblia es que yo lo tengo que imitar. ¿Ok? Y Judas fue y se ahorcó. Pues no, usted no haga lo mismo. Le está diciendo eso para que no lo haga, ¿me entiende? Le está dando el opuesto. Y especialmente cuando leemos en el libro de los Jueces que nos cuentan unas historias bien extrañas, se lo están diciendo para que no lo haga. Es importante que usted pueda entender que no todos los ejemplos bíblicos son del lado positivo. Incluso, yo puedo decir algo más grande todavía. Ningún personaje bíblico, excepto Jesucristo, es alguien que nosotros debemos de seguir. Ay, yo quisiera ser como el rey David. Sí, adúltero y asesino. Muy bien. Excelente plan en la vida. No, pero pastor, es que él era así, pero es que en la Biblia nos presentan historias de gente que eran humanos. Y nos presentan los dos lados de la moneda. Nos presentan lo bueno y nos presentan lo malo. Entonces, ¿por qué? Porque en ese proceso de ver lo bueno y lo malo, nosotros aprendemos a cómo vivir para Dios y cómo acercarnos a la vida. Y si yo nada más pienso que porque era un hombre de Dios todo lo hizo bien, pues entonces voy a lo mejor a aceptar cosas que no eran correctas. Lo mismo sucede con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era perfecto. La única persona en la Biblia que usted puede leer y que usted puede imitar al 100% sin cuestionar es Jesucristo. Todos los demás van a tener errores, todos los demás van a tener defectos, y es importante que usted lo pueda reconocer, porque si no, se va a meter en líos. ¿Ok? Ahora, ya dicho eso, vamos a ver, por eso es que en la Biblia tenemos el libro de Jueces. El libro de Jueces es uno de los libros más locos de toda la Biblia.
Incluso yo escuché que Telemundo lo está intentando hacer en una telenovela. Porque es una cosa horrible. Es que yo no sé. Hay unos libros que yo, cuando vaya al cielo, le voy a preguntar al Señor porque el libro de Jueces es uno. Ahora, ¿qué sucede? El libro de Jueces nos cuenta un montón de historias bien extrañas. Una historia que decía, un hombre dice, bueno, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y si tú haces lo que yo quiero, yo voy a sacrificar a la primera persona que pase por esa puerta. Y es la hija. Y después dice que agarró a la hija y la hizo pedacitos y se la envió a la gente. Ay, qué bonito, vamos. ¿Cómo uno explica eso? Entonces, lo que tenemos que entender es que esa narrativa, esa historia pequeñita, es parte de un libro que cuenta una historia más grande. Y que la historia más grande que cuenta ese libro es una historia que habla y que dice que después que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, la gente del pueblo de Israel comenzó a hacer lo que ellos querían. Comenzó a hacer lo que para ellos les parecía correcto, no lo que Dios les había dicho. Y todas estas historias locas, todas estas historias aterradoras que aparecen en el libro de Jueces, lo que nos narran es lo que sucede cuando el pueblo de Dios comienza a vivir como a ellos les parece, en vez de comenzar a vivir como Dios quiere que ellos vivan. Entonces, la historia es una historia negativa que nos enseña algo, pero no es una historia para que imitemos. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Ahora, el otro punto con esto de la narrativa es que las narrativas necesitan tener un comienzo y un final. Y esto es importante. ¿Ok? Una buena historia te presenta primero que nada cómo eran las cosas, cómo ocurrían las cosas antes de lo que va a pasar, antes del problema o de lo que sea. La historia va a comenzar. Estábamos todos reunidos en este lugar y estábamos tranquilos y estábamos orando. Te voy a explicar un poquito de cómo era la vida antes de que ocurriera lo que va a ocurrir. Luego la historia normalmente te va a presentar o un problema o un reto. ¿Ok? Y ese problema o ese reto va a llevar a los personajes de la historia a que tengan que tomar decisiones. Algunas buenas, otras malas, hasta que encuentran una solución. Y esa solución al problema es el desenlace, o en inglés le llaman el clímax. Es el desenlace de la historia. Y la historia siempre termina explicándote cómo fue que se resolvió y cuál es la nueva realidad después que el problema fue resuelto. ¿Ok? Ahora, yo sé que eso suena bien extraño, así que yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 2. ¿Ok? Yo lo voy a poner acá, pero creo que se le va a hacer más fácil si lo encuentra en su propia Biblia. En el libro de Hechos capítulo 2, y no voy a leer toda la historia porque usted tiene su Biblia y usted la puede leer. Mire cómo comienza Hechos capítulo 2. Porque dijimos que toda historia va a comenzar explicándonos cómo era la vida antes de que ocurriera el reto o el problema, ¿verdad? Mire cómo comienza diciendo. Dice, el día de Pentecostés estaban todos los creyentes reunidos en un mismo lugar. O sea que la historia comienza explicándonos qué era lo que estaba pasando antes. Nos dice, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Estaban todos obedeciendo lo que Dios les había dicho. Eso es el comienzo de la historia, lo que ocurrió antes del problema. Pero después dijimos que nos van a presentar un problema o un reto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema o el reto? Verso 2, ¿qué dice? ¿Cuál es esa primera palabra? Las primeras dos palabras ahí en el verso 2. De repente.
Estábamos todos reunidos, estaba todo lo más bien, estaba todo bien tranquilo y de repente ocurrió algo que no esperábamos. Se ven como llega un problema o llega un reto. Hubo un cambio, algo que sucedió. ¿Y cualquier fue lo que llegó de repente? Que se escuchó un ruido del cielo y parecido al estruendo de un viento fuerte que llenó la casa donde estaban sentados y luego se les aparecieron unas llamas o lenguas de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la situación? Que estábamos todos reunidos, estábamos todos, luego vamos a ver que nos dan más detalles, dicen que estaban orando. Estábamos todos reunidos haciendo la voluntad del Señor, lo más bien en este lugar, inesperadamente se aparece Dios. Inesperadamente se aparece Dios y cumple lo que Él había prometido de llenarnos con el Espíritu Santo. Y todos fuimos llenos del Espíritu Santo y comenzamos a hablar en nuevas lenguas. Y uno dice, ay, qué bonito, qué bonita la historia. ¿Cuál es el problema? Todavía no se acaba el problema. Porque el problema comienza con el verso 7. Y el verso 7 dice, la gente que estaba alrededor, que estaban escuchando lo que estaba sucediendo, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Luego saltamos al verso 12. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Ahora, ¿cuál es el problema? Estaban todos los discípulos reunidos en la historia, estaban haciendo la voluntad del Señor, esperando que llegara el Espíritu Santo. Dios envía el Espíritu Santo, ellos comienzan a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les da que hablase todo lo más bien. ¿Cuál fue el problema? Que la gente alrededor de ellos comenzó a malinterpretar lo que Dios estaba haciendo. ¿Se da cuenta? No, ellos están borrachos. No estaban borrachos. No estaban borrachos. Es que el Espíritu Santo había llegado a ellos y los estaba inspirando a adorar a Dios en un idioma que ellos no conocían. La promesa que Dios les había hecho se había cumplido, pero la gente lo estaba malinterpretando. Ahora, aquí cuando estamos pensando en la narrativa, comenzamos a aplicarnos la historia a nosotros. ¿Cómo me la comienzo a aplicar? ¿A usted no le ha pasado que Dios está haciendo algo en su vida y que la gente alrededor suyo no lo entiende? ¿No le ha pasado? Que usted dice, ay, es que es domingo y voy a orar. Ah, pero ¿por qué? Voy a la iglesia. ¿Pero por qué vas a ir a la iglesia? Mira, si anda nevando. O si nos estás mirando online, me voy a conectar para el estudio bíblico. ¿Pero por qué vas a conectarte al estudio bíblico? Vamos a hacer otra cosa. Exacto. Entonces, la situación es que no todo el mundo en tu vida va a entender lo que Dios está haciendo contigo. Pero lo importante es que tú entiendas lo que Dios está haciendo contigo. Que a veces Dios te va a hacer promesas, que a veces Dios te va a decir cosas, que a veces Dios va a trabajar cosas contigo que nadie más va a entender. Y ¿sabe qué? Nadie más tiene que entender porque es Dios trabajando contigo. Es lo que le pasó a la gente en Hechos 2. Ellos son llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en nuevas lenguas. Ellos se lo están disfrutando porque no hay nada más bueno que disfrutarse de la presencia de Dios. Y ellos están adorando a Dios, y ellos están celebrando la presencia de Dios. Y de repente la gente alrededor, están borrachos. Oye, con amigos así, ¿verdad? Se ve como al ir analizando la narrativa de forma correcta, el significado de la historia como que aparece. Ahora, ya tenemos el problema. ¿Cuál fue la resolución del problema? ¿Cómo se soluciona el problema en la historia? Vamos a ir al verso 14. ¿Qué dice?
Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Las 9 de la noche también. No hay ningún buen tiempo para emborracharse. Por si acaso. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. ¿Cuál fue la solución? Cuando la gente no entendía lo que estaba pasando, ellos no se acobardaron, ellos no se dejaron intimidar por la opinión de la gente. Ellos le explicaron a la gente lo que Dios estaba haciendo. Ellos dijeron: ¿tú quieres que yo te explique lo que está sucediendo? ¿Tú quieres que yo te explique lo que Dios está haciendo conmigo? Lo que Dios está haciendo conmigo es lo siguiente. Dios nos había prometido que Él nos iba a dar poder. Y el profeta Joel lo había dicho. El profeta Joel había dicho que en los últimos días el Señor iba a derramar de su espíritu sobre todo el mundo. Lo que pasa es que la Biblia, cuando usa lenguaje poético, le gusta dar detalles que a nosotros parecen redundantes. Sobre tus hijos y tus hijas, tus siervos y tus siervas, los ancianos y los jóvenes. Pues ¿quiénes son esos? Pues todo el mundo. Entonces el apóstol Pedro comienza a explicarle a esta gente que estaban causando el problema lo que Dios estaba haciendo. Lo que quiero que se fijen es que él no comienza a atacar a la gente. Él no comienza a decir: ustedes, grupo de pecadores que no entienden lo que Dios está haciendo, se están levantando en contra del pueblo de Dios y yo estoy orando para que los parta un rayo. No. Él no está diciendo eso. Él no se toma el tiempo para atacar a la gente que piensa distinto. ¿Se fijan? ¿Cómo él soluciona el problema en la historia? Hablando de lo que Dios está haciendo. Porque cuando nosotros nos enfrentamos con conflicto, porque cuando nosotros nos enfrentamos en nuestra vida a momentos donde la gente no entiende lo que Dios está haciendo, en vez de criticar a la gente y hablar de lo mal que está la gente, nosotros vamos a hablar de Dios y de lo bueno que está Dios, y de lo bueno que es Dios, y de lo misericordioso que es Dios, y de cómo Dios está cumpliendo su promesa para nosotros todo el tiempo. ¿Me va siguiendo? Entonces, la solución al problema fue que Pedro se levanta y les clarifica lo que Dios estaba haciendo. Ahora, después que llega la solución, este es el momento más importante de toda la historia, que es que él clarifica lo que está sucediendo. Al final, ¿cuál es la nueva realidad? Mire cómo termina la historia. Verso 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de los que los estaban escuchando, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Este es el punto clave. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Mira lo que está sucediendo. Ocurre un problema. La gente comienza a criticar a la iglesia, comienza a criticar lo que está haciendo Dios a través de la iglesia. La iglesia clarifica lo que está haciendo Dios, les explica, se toma el tiempo de explicarle a la gente el propósito y el plan de Dios. Y cuando ellos se toman el tiempo y lo explican, la gente cambia. Y los mismos que estaban criticando ahora les preguntan: ¿y qué debemos de hacer entonces? Si de verdad Dios está cumpliendo su promesa, ¿qué debemos hacer? Si de verdad Dios tiene misericordia de nosotros, ¿qué debemos hacer? Si de verdad Dios envió a Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Ese es el punto clave de toda la historia. Y si usted va a hablar acerca de Hechos capítulo 2, usted tiene que hablar acerca de ese punto: ¿qué debemos hacer?
Porque la historia nos lleva a ese punto. Que Dios llenó del Espíritu Santo a esta gente, a la iglesia, para que la gente tuviera conflicto, para que ellos explicaran, porque Dios quería salvarlos a ellos también. Porque Dios quería tener misericordia de ellos. Porque Dios quería ayudarlos. Pedro contestó, verso 38, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esa promesa es para todos ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Resolución. Si ustedes quieren hacer algo, necesitan arrepentirse y volverse a Dios. Y cuando se arrepientan y se vuelvan a Dios, el regalo que Dios nos dio, Dios se lo va a dar a ustedes también. Se ven como esta es la solución al problema. Este es el momento donde las cosas cambian. Verso 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Esta es la nueva realidad. Este es el cambio que ocurrió. Fíjese que el cambio que ocurre en la historia. Cuando comenzamos la historia, era un grupo pequeñito de cristianos, eran 120. Era un grupo pequeño de cristianos que estaban en un cuartito esperando lo que Dios les había dicho. Cuando termina la historia, la nueva realidad es que eran 3,000. Ve cómo entonces la historia nos lleva de un punto a otro punto, de un principio a un final. 120 en un cuartito esperando la promesa de Dios. De repente llega el Espíritu Santo, hay un reto inesperado. Ese reto lleva un problema, que es que la gente comienza a criticarlos. El apóstol Pedro intenta solucionar el problema al explicarles lo que Dios está haciendo. Mientras Pedro le explica, el Espíritu Santo trae convicción a la gente que lo está escuchando y llega al punto clave donde la gente dice, yo quiero ser salvo. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvo? Y de ahí las cosas cambian y los que antes eran críticos ahora son cristianos. Los que antes no creían ahora creen. Y fueron bautizados como 3,000. ¿Vio cómo la historia tiene comienzo y fin? Entonces, si usted va a predicar de este verso, de Hechos capítulo 2, usted no puede predicar nada más de los primeros 4 versos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Y si tú quieres hablar en lenguas, pasa aquí al frente y ven, vamos a hablar en lenguas juntos. No, yo creo en hablar en lenguas, no me malentiendan, ¿ok? Pero eso es una parte de la historia. Y no era el punto principal de la historia. El punto principal de la historia fue que las lenguas le dieron el poder. Bueno, las lenguas fueron la manifestación física del poder que los discípulos habían recibido para ser testigos. Que lo que sucedió en el día de Pentecostés no fue algo para entretener cristianos. Y aquí es donde vamos a empezar a aplicar esta historia bien bonito. Porque entonces cuando entendemos la historia de principio a fin, nos damos cuenta de que el día de Pentecostés no fue algo que ocurrió para entretener cristianos. No fue un poder para que usted pudiera llegar a la iglesia, hablar en lenguas y sentirse bien cuando estuviera de camino a la iglesia porque se iba a parar en McDonald's porque tenía hambre. ¿Ok? El hablar en lenguas era la evidencia física de algo que Dios había hecho dentro de la vida de los creyentes. Es que Dios les había dado poder. ¿Poder para qué? Poder para serle fiel a Dios cuando la gente los persiguiera. Poder para testificar acerca de Dios cuando la gente no creyera. Poder para hablar en nombre de Dios.
Así que las lenguas no eran en sí como que la meta. Las lenguas no eran lo más importante en esta historia. Eran simplemente una evidencia de algo más grande que Dios estaba haciendo. Que Pedro, y aquí la clave parte de esto es el personaje, que Pedro, el que había negado a Jesús, el que se había casi ahogado, el que cada vez que abría la boca metía la pata. Yo me identifico tanto con Pedro. Pero este Pedro, cuando es lleno del Espíritu Santo, cuando es capacitado, cuando es investido de poder por el Espíritu Santo, se levanta y sin miedo les explica a la gente. Este mismo Pedro que la última vez que pasó algo inesperado, sacó una espada y le cortó la oreja a alguien. Este Pedro pasa algo inesperado y no mata a nadie. Pero se para y habla la palabra del Señor. Y 3,000 personas llegan a la iglesia como resultado. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De qué nos habla la historia? De que Dios te da el poder del Espíritu Santo para tú vencer la oposición y para que personas se acerquen a Cristo. Después que tú estés buscando obedecerlo, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Esperando en el aposento alto. Se fijan entonces cómo el entender esto como una historia nos ayuda a explicarlo. Que nos ayuda a explicarlo porque sabemos las partes de una historia. La historia tiene un comienzo, cómo eran las cosas al principio. Tiene un problema, tiene un reto o un problema. Hay algún tipo de solución o de intento de solucionar el problema. Se soluciona el problema y hay una nueva realidad. Toda historia tiene que tener eso. Y si usted está leyendo lo que le parece una historia en la Biblia y no encuentra o el principio o el final, tiene que seguir leyendo hasta que lo encuentre. Porque a veces la historia puede ser más de un capítulo. ¿Me va siguiendo? Entonces, eso le va a ayudar a usted a que usted pueda entonces entender lo que la Biblia dice mejor. ¿Qué quiere decir eso también? Que a veces leer capítulos de la Biblia completos no es la mejor idea. Que a veces uno dice, yo voy a leer hoy Mateo capítulo 1. Ok, genial. Pero puede ser que al final de Mateo capítulo 1 comience una historia que no termine hasta Mateo capítulo 2. Entonces, cuando yo voy a estudiar la Biblia, yo tengo que darme cuenta que a veces una historia va a cubrir más de un capítulo. Y que yo no puedo parar donde termina el capítulo, tengo que parar donde termina la historia para poder entenderla bien y para poder explicarla bien. ¿Me sigue? Ok. Ahora, esto es una historia, una narrativa. Y esta es una narrativa histórica porque nos está hablando del comienzo de la iglesia cristiana. Si estuviéramos estudiando los evangelios, sería una narrativa biográfica. Y dentro de los evangelios, a veces nos presentan a Jesús contando una parábola como la parábola del buen samaritano, que eso no existió, pero que Jesús crea la historia para comunicarnos algo. Y es una narrativa también, y es una historia también. Pero esto es importante saberlo, porque si yo alguna vez lo escucho a usted predicar o enseñar, o hablar con alguien, y decirle a alguien que el buen samaritano existió de verdad, usted y yo vamos a tener problemas. Porque eso era una parábola, ¿vio? Entonces, necesitamos poder entender eso para poder explicar las cosas bien. ¿Me va siguiendo? Ahora, ¿qué pasa? La próxima es la más divertida, la más complicada, la más, me atrevería a decir hasta romántica, de los géneros literarios de la Biblia, que es la poesía. Y la poesía es interesante porque la poesía te va a decir lo mismo que te dice todo lo demás, porque el contenido es el mismo, pero te lo va a decir dándote un montón de detalles que tú no necesitas. Te lo va a decir de una forma que va a ayudarte a imaginártelo y te lo va a decir de una forma que de alguna forma va a crear una reacción emocional en ti. Porque eso es lo que hace la poesía. La poesía
te ayuda a entender el significado de algo al evocar tus sentimientos, tus emociones y tu imaginación. ¿Ok? Entonces, es bien importante porque cuando estudiamos una poesía no es una historia. Eso quiere decir que lo que la poesía me está diciendo no necesariamente pasó de verdad, pero me está comunicando un mensaje como quiera. El ejemplo sería este, vaya conmigo, Salmo 23. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿Qué nos está hablando este poema? De que Dios nos protege, de que Dios se preocupa por nosotros. Pero lo está haciendo desde de lo que parece una historia, parece que es la historia de un pastor de ovejas. Y cómo ese pastor de ovejas cuida a las ovejas. Pero no era que un pastor de ovejas que existió en realidad. Es un poema, es una forma gráfica de que podamos entender que Dios cuida de nosotros. Y es bien importante, lo hacemos bien claro. Incluso aquí hay otras traducciones que hablan, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice. ¿Verdad? Y yo recuerdo que creo que unos años atrás, alguien creó un meme en Facebook que tenía a una gallina pasando por al frente de un Kentucky Fried Chicken. Y eso era lo que tenía como título, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso es lo que hace el poema. El poema evoca un sentimiento, pero yo no puedo comenzar a explicar este poema como si fuera una historia. Y decirle, hermanos, hoy vamos a hablar de un señor que él era un pastor de ovejas. Y que él era un pastor de ovejas que era muy bueno. Y este pastor de ovejas le daba a las ovejas todo lo que ellas querían. Y mire que la llevaba a pastos verdes y los conducía a arroyos tranquilitos. Usted necesita ser como ese pastor de ovejas. Dele a su esposa todo lo que ella quiera. Ya están adorando las hermanas, mire para allá. Ay, Señor. Pero eso no es la explicación correcta. Porque esto no es una narrativa, esto es un poema. Se ve como el entender el estilo de poema es importante. Ahora, hay diferentes estilos de poesías en este género literario. Hay unas poesías que son como esta, que son poemas o son canciones, como aparecen en los salmos. Hay otras poesías que son profecías, que te dicen una profecía, pero te la dicen rimando. Sería casi el equivalente. Y Tony me va a matar cuando yo diga esto. Pero sería casi el equivalente como el hip hop. ¿Ok? Que te están comunicando algo con un ritmo y con una rima. ¿Por qué? Para que se haga más fácil recordarlo. Lo que sucede es que la forma en que nosotros rimamos y la forma en que rimaban en hebreo o en griego era diferente. Y a veces no nos damos cuenta que riman, pero sí riman. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los hebreos rimaban? Nada más les voy a dar dos ejemplos porque son bien interesantes. Ellos rimaban creando un poema que empezaba igual que como terminaba y que se iba repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces ellos decían, Dios me cuida, Dios es fiel, yo confío en Dios. Yo confío en Dios porque Dios es fiel y Dios me cuida. Y lo repetían para atrás.
decían lo mismo para adelante, llegaban al punto más importante de la historia y se daban vuelta y lo repetían para atrás. Porque al repetirlo nuevamente ayudaba a la gente a recordárselo. ¿Ok? Eso, la palabra técnica para eso, por si desea después buscarlo en Google, es un paralelismo. ¿Ok? Pero entonces, eso era importante porque en la época donde la gente no sabía cómo leer ni escribir, el repetirlo para adelante y repetirlo para atrás le ayudaba a la gente a memorizárselo. ¿Ok? Ahora, quiero que vean cómo entonces la narrativa y la poesía comunican mensajes, nos enseñan lo mismo, pero tenemos que leerlas y explicarlas diferentes. ¿Me va siguiendo? Ahora, el domingo que viene vamos a estar hablando de del discurso. Y el discurso es un poquito más complicado y por eso vamos a tomar un poquito más de tiempo explicándolo. Para que entonces ya al entender estos tres géneros literarios vamos a poder leer la Biblia con mucha más claridad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando usted comienza a leer la Biblia, usted no nada más puede leer la Biblia como si usted estuviera leyendo el periódico. Usted tiene que leer la Biblia y mientras va leyendo preguntarse qué género literario es esta cosa. ¿Esto es una historia? ¿Esto es un poema? A veces se va a dar cuenta que hay una historia que tiene un poema en el medio. Pero, ¿qué género literario es para que usted pueda saber cómo lo va a explicar? ¿Ok? Así que, si tiene alguna pregunta acerca de esto, sé que les estoy dando un montón de información. Siéntase la libertad, me la pone en los comentarios aquí si me está mirando online, o véase conmigo, o me envía un email y le puedo explicar o contestar su pregunta.